Es decir, nosotros podemos pensar que un grupo humano o una comunidad, por ejemplo, dialoga con el entorno en el cual encuentra otras interpretaciones. Es decir, que el territorio es un asunto a lo menos pluralizable y nosotros lo encontramos siempre en forma plural. O sea, no hay una idea del territorio funcionando, aunque sea dominante. Siempre hay un antagonismo de interpretaciones territoriales que están presentes ahí. Y eso es lo que va generando también las distintas actitudes que los grupos humanos generan y desarrollan con respecto al territorio donde están viviendo, y sobre todo cuando esos territorios de alguna forma les han sido arrebatados o han sido usurpados o cosas de ese tipo. En este diálogo, el proyecto y el entorno aparecen tanto antagónicos como complementarios, precisamente por el acto de reconocimiento, lo que introduce en la relación un factor de recursividad en que uno es lo que es en razón del otro y viceversa. Así el proyecto hace al territorio como éste hace a aquel. Por lo tanto, no hay proyecto sociohistórico sin territorio ni territorio en abstracto, autónomo e independiente de lo social histórico, aun cuando en ciertos momentos no sean sino parte de un mismo sueño colectivo. Su materialización, sin embargo, exige la presencia y la realidad concreta de ambos. Un cuarto supuesto que nos parece decisivo es que en esta condición dialógica y recursiva de la territorialidad y la significación social, no debe considerarse de efectos homogéneos y unidos, creadora de relaciones simples, sino más bien como la expresión de una complejidad en que un proyecto se enfrenta a otros proyectos de la misma índole, a quienes puede someter temporalmente, circunstancialmente, y que pueden volver a ser significativos, recuperando su significación para la sociedad, es decir, resignificándose para una parte de ella, por lo que normalmente plantea necesidades de reivindicación, a lo menos a nivel de la memoria. El territorio es entonces producto también de estas resignificaciones sociales imaginarias. Allí, un sentido dialoga con otros sentidos, por ejemplo, tradicionales, los que entonces tienden a ser reemplazados con variadas suertes y destinos. Esto muestra que el territorio jamás es efectivamente una realidad monolítica y estática, sino una invención sujeta a variaciones constantes, a cambios a veces radicales, o sea, una realidad compleja y dinámica. La institución social imaginaria de un nuevo sentido del territorio pasa entonces por momentos que se ofrecen no tanto en el orden de las sucesiones como en el orden de las profundizaciones, al modo de las formaciones geológicas en las que se van depositando las significaciones, formando capas de significados soberantes, aunque casi nunca plenamente conscientes. Son significaciones que más parecen vivirse que pensarse, y que para alcanzarlas nos resulta necesario el concurso de una interpretación que vaya tras esas profundidades, hasta llegar a lo que pueda estimarse como el nivel de mayor hondura, sitio en que normalmente ocurre la dilución de lo racional y lógico de lo inmediato en lo informe y abismal. Este acontecimiento constituye entonces al proyecto en un trayecto, en un acontecer cuya consistencia espacio-temporal es un pasar significativo de lo superficial a lo profundo y viceversa, instalando así lo que podemos comprender como un quinto supuesto, el de la necesidad y la necesaria interpretatividad del territorio, sedimentada en significaciones dinámicas y que justifican en definitiva los intentos hermenéuticos que estamos postulando. En la atención prestada a estas capas semánticas, cabe distinguir lo que reconocemos como el camino de una institución social imaginaria,
de lo que nos parece que el territorio representa una de las más importantes y decisivas. En esta institución vemos la dialogicidad y recursividad en a lo menos 3 capas semánticas. La capa de la funcionalidad, la del simbolismo y ritualidad y la de lo imaginario. Interacciones cuya clarificación nos parece que puede aportar luces para comprender el sentido o los sentidos del territorio y en esa condición sociohistórica que es nombrada con el término de territorialidad. En lo esencial sostenemos que tanto la funcionalidad como el simbolismo y su ritualidad, así como también lo imaginario, siendo imprescindibles, no son sin embargo suficientes por sí mismos, como si fuesen sin más dados, lo que obliga a considerarlos como dimensiones del proceso de creación o invención de la vida social e histórica. En una breve síntesis, dice Castoriadis que siempre acostumbramos a relacionar lo funcional con la satisfacción más inmediata y directa de las necesidades, como si éstas fuesen naturales. Pero lo funcional ha de plantearse, afirma, siempre con relación a algo que nunca se presenta así, de modo que debemos entender que las necesidades están siempre también condicionadas social y culturalmente, del mismo modo que lo están otros fines u otros valores. De esta manera, es la propia funcionalidad la que queda enmarcada y sometida a puntos de vista, orientaciones, cadenas de significaciones que la condicionan. Esto quiere decir que toda funcionalidad social actúa entonces en un marco que la configura, y esto es siempre una red simbólica. O sea, toda institución, si bien es cierto, presenta un aspecto funcional, esa funcionalidad solo es comprensible dentro de una red de simbolismo que la propia comunidad o sociedad se está planteando y desde la cual está viviendo lo funcional. Y esto, digo, repito, es siempre una red simbólica que en cuanto tal y por principio tampoco puede remitirse a sí misma, así como la funcionalidad no tiene explicación sino desde lo simbólico. El simbolismo tampoco puede explicarse a sí propio. Es decir, obligadamente todo acto simbólico tiene que trascenderse. No es autoexplicativo. Lo que se revela en el hecho de que siempre puede suscitar preguntas que el simbolismo y su consecuente ritualidad no puede responder. Por ejemplo, ¿por qué una comunidad o sociedad histórica elige un determinado sistema de símbolos y rituales que le son característicos? El porqué de esa elección de los símbolos no tiene respuesta dentro de una teoría de lo simbólico, a lo menos desde la perspectiva de Castoriadis. ¿Qué significaciones son vehiculadas por esos sistemas de símbolos? En definitiva, Castoriadis concluye que la funcionalidad toma prestado su sentido desde fuera de ella misma. La funcionalidad. El simbolismo se refiere necesariamente a algo que no está entre lo simbólico y que tampoco está entre lo real racional. Este elemento que da a la funcionalidad de cada sistema institucional su orientación específica, que sobredetermina la elección y las conexiones de las redes simbólicas, creación de cada época histórica, su manera singular de vivir, de ver y de hacer su propia existencia, su mundo y sus propias relaciones, este estructurante originario, este significante central, fuente de lo que se da cada vez como sentido indiscutible o indiscutido, soporte de las articulaciones y de las distinciones de lo que importa y de lo que no importa, origen del exceso de ser de los objetos de inversión práctica, afectiva o intelectual, individuales o colectivos. Este elemento no es otra cosa que lo imaginario de la sociedad o de la época considerada. Entonces, de esta forma, en cualquier institución, y nosotros pensamos que el territorio es una institución social, pasa por estas 3 fases de semanticidad. Su condición funcional, que es como la más inmediata, más superficial en ese sentido, más evidente, lo que vemos, explicada o interpretada, sostenida por un sistema de símbolos,
remite finalmente a una estructura que Castoriadis llama de los imaginarios sociales, que tampoco es una cuestión organizada racionalmente, que tampoco es algo que está como predeterminado, sino que se va determinando históricamente mediante los actos de creación colectiva.